Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Estenosis pulmonar. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Estenosis pulmonar. Fisiopatología. Etiología. Anatomía patológica. Síntomas y signos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. Estenosis pulmonar. Definición. La estenosis pulmonar es una enfermedad congénita secundaria a la fusión de las cúspides valvulares pulmonares. Suele detectarse y corregirse durante la infancia, pero algunos casos se diagnostican por primera vez en la edad adulta. Entre los síntomas de estenosis pulmonar están la angina y el síncope. En ocasiones se desarrollan síntomas de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas. Durante la exploración física, la válvula no calcificada en la estenosis pulmonar genera un chasquido de eyección protosistólico al abrirse. El chasquido disminuye o desaparece durante la inspiración, ya que el aumento del flujo hacia el lado derecho del corazón durante la inspiración abre parcialmente la válvula pulmonar en la diástole, de modo que la sístole genera un sonido menor que el de la apertura. El chasquido va seguido de un soplo de eyección sistólico que se irradia a la base del corazón. Si el gradiente transvalvular es grave, va desarrollándose hipertrofia del ventrículo derecho que da lugar a una elevación paraesternal. El diagnóstico de estenosis pulmonar se confirma mediante ecocardiografía, la cual cuantifica el gradiente transvalvular y el grado de hipertrofia y de disfunción del ventrículo derecho. Presentación clínica. Los pacientes con estenosis leve o moderada suelen estar asintomáticos durante largos años. El diagnóstico se sospecha ante la auscultación de un soplo acompañado de frémito, vibración palpable en el tórax, en un examen de rutina. Los pacientes con estenosis grave pueden presentar disnea, sensación de falta de aire, sobre todo durante el ejercicio. A veces aparecen síncope, desmayo, y dolor torácico. Cuando coexiste una comunicación interauricular, el paciente puede ponerse cianótico, azulado. Algunos niños recién nacidos pueden presentar una obstrucción valvular severa, la llamada estenosis pulmonar crítica del recién nacido. La cianosis es importante desde el nacimiento, ya que casi siempre se asocian una comunicación interauricular grande y diversos grados de hipoplasia, menor desarrollo y tamaño, del ventrículo derecho. La estenosis pulmonar valvular leve en adultos suele no progresar. La moderada puede avanzar hacia la calcificación valvular o generar hipertrofia infundibular reactiva. Diagnóstico. Como se ha dicho, el diagnóstico suele realizarse ante la auscultación de un soplo en una evaluación médica. La radiografía de tórax muestra una convexidad en el borde izquierdo del corazón por dilatación del tronco de la arteria pulmonar y la rama izquierda. El ecocardiograma transtorácico es el método diagnóstico de elección. Muestra la zona de obstrucción, el engrosamiento de la válvula y la dilatación de la arteria pulmonar. Se puede categorizar la severidad de la obstrucción midiendo la presión del ventrículo derecho y el gradiente a través de la válvula. En las formas leves, la presión del ventrículo derecho es menor al 50% de la presión del ventrículo izquierdo y la aorta, y el gradiente es menor a 35 a 40 milímetros de mercurio. En las moderadas, la presión se ubica entre el 50 y el 75%, y el gradiente entre 40 y 60 a 70 milímetros de mercurio. En las severas, la presión supera el 75% y el gradiente es mayor a 60 a 70 milímetros de mercurio. Si bien el cateterismo como método diagnóstico no suele ser necesario, se lo realiza frecuentemente porque el tratamiento de primera elección en esta patología es la valvulotomía con balón. Arroja la misma información que el ecocardiograma, y mide en forma exacta las presiones y los gradientes. Figura que muestra a un paciente con estenosis pulmonar. Figura que muestra un electrocardiograma de un paciente con estenosis pulmonar. Tratamiento y pronóstico. No se necesita tratamiento en los pacientes asintomáticos con un gradiente menor de 25 milímetros de mercurio. La comisurotomía con balón disminuye eficazmente el gradiente y alivia los síntomas si estos se desarrollan, o si el gradiente supera los 50 milímetros de mercurio. Aunque todavía no se ha determinado cuál es el pronóstico a largo plazo, el 90% de los pacientes no precisan una nueva intervención 10 años después del tratamiento con balón.
Tratamiento postoperatorio de los pacientes con prótesis valvulares. Hay que realizar una ecocardiografía de base una vez que se ha insertado una prótesis para que sirva como punto de referencia en el caso de que se sospeche más adelante una disfunción valvular. La ecocardiografía no necesita repetirse a menos que se produzca un cambio en los signos físicos o en el estado clínico. Las principales causas de disfunción valvular mecánica son la endocarditis infecciosa y la formación de trombos. En las bioprótesis, la endocarditis también supone un riesgo, aunque la degeneración valvular, causante de estenosis o insuficiencia, es un problema mayor. La endocarditis debe descartarse mediante hemocultivo siempre que el paciente con una prótesis valvular manifieste una temperatura mayor o igual a 37,8 grados Celsius. Cuando la fiebre se acompaña de signos de sepsis, debe instaurarse una antibioterapia de amplio espectro mientras se aguarda el resultado de los cultivos. En los pacientes con prótesis biológicas, mecánicas u homoinjertos debería instaurarse una profilaxis de endocarditis cuando se vayan a realizar procedimientos con un riesgo de bacteriemia alto. Actualmente sigue siendo motivo de debate la necesidad de profilaxis en autoinjertos pulmonares, pero los médicos suelen prescribirla en este tipo de pacientes. Todos los pacientes con una válvula cardíaca mecánica necesitan anticoagulación. Los valores de índice normalizado internacional recomendados oscilan entre 2 para un paciente normotenso joven en ritmo sinusal con una prótesis valvular aórtica, 3,5 en el caso de un paciente con fibrilación auricular y una prótesis mitral. También se recomienda añadir ácido acetilsalicílico a dosis de 325 mg a la warfarina para disminuir el riesgo de trombosis valvular en los pacientes con válvulas mecánicas que estén expuestos a un riesgo elevado de complicaciones tromboembólicas. Nuevos anticoagulantes, como el dabigatran, se asocian a mayores trombosis y hemorragias en pacientes con válvulas protésicas mecánicas, por lo que no deben emplearse. Cuando se produce trombosis en una válvula protésica, la función valvular se restaura en el 60% de los pacientes aproximadamente tras la infusión intravenosa de un trombolítico. En pacientes con fugas paravalvulares periprotésicas, una técnica percutánea cierra satisfactoriamente alrededor del 85% de las fugas. Elección de la válvula protésica. Los diferentes tipos de válvulas protésicas tienen distintas ventajas y desventajas. En el seguimiento a largo plazo, la insuficiencia de la válvula primaria con necesidad de nueva intervención es mucho más frecuente con las válvulas biológicas, y la hemorragia suele ser más frecuente con las mecánicas. Para las válvulas mitrales la supervivencia es similar con unas y otras. Probablemente la supervivencia sea mejor con las válvulas mecánicas. Otra alternativa es utilizar la propia válvula pulmonar del paciente para reemplazar a la aórtica, y poner una prótesis en la válvula pulmonar, procedimiento de Ross. En un ensayo aleatorizado, este procedimiento fue superior a la válvula del propio paciente con sustitución de la raíz, con una supervivencia a los 10 años del 97%, en comparación con el 83%. En general se recomienda una válvula tisular en pacientes cuya esperanza de vida es inferior a 15 años o que no pueden o no quieren mantener la anticoagulación con warfarina. Se prefiere una válvula mecánica en pacientes que ya tienen otra indicación de anticoagulación o con esperanza de vida más larga, que desean reducir al mínimo el riesgo de una nueva intervención. Aunque muchos pacientes prefieren correr el riesgo de una nueva intervención que el de la anticoagulación, la edad de implantación de las prótesis biológicas no ha dejado de bajar y en la actualidad muchos pacientes de 60 años de edad las piden y las reciben. Figura 75, 9. A. Válvulas mecánicas comunes. A. Válvula bivalva Sens-Jude médico. B. Válvula de disco oscilante Medtronic Hall. C. Válvula de bola enjaulada de Starr-Edwards, ya no se fabrica, aunque aún está en uso. Tabla 75, 2. Ventajas y desventajas de la sustitución de las válvulas cardíacas. Tipo de válvula, ventajas, y desventajas. Bioprótesis. Carpentier-Edwards, Hancock. Se evita la anticoagulación en pacientes con ritmo sinusal. Desventajas. Duración limitada a 10 a 15 años, relativamente estenótica. Válvulas mecánicas, Sens-Jude, Medtronic Hall, Starr-Edwards. Características de flujo buenas en los tamaños pequeños duradera. Desventajas. Precisan anticoagulación. Homoinjertos y autoinjertos. No precisan anticoagulación, la duración es mayor que la de las bioprótesis. Desventajas. Implantación quirúrgica difícil desde el punto de vista técnico.